Muchas gracias a todos, en nombre de la editorial La Esfera de los Libros, por su presencia hoy aquí, acompañándonos en la presentación del libro de Carlos Cuesta, El gran impostor. El libro que presentamos hoy tiene un protagonista concreto, como ustedes ven, y sobre su modo de entender la política y el país nos hablará el autor a continuación. Pero más allá de la coyuntura, cabe destacar algunos principios de fondo por los que la esfera apuesta y que este libro representa. La importancia de ser siempre críticos con el poder, de no tener miedo a ejercer la libertad de expresión y del compromiso periodístico con la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas. Carlos Cuesta defiende sus posiciones con vehemencia, con convicción. Este es un gran libro de periodismo de investigación. El autor observa algunas tendencias inquietantes y muestra preocupación por su país. Esta inquietud por el presente y el futuro, de lo que nos afecta a todos, puede extraerse de las siguientes palabras de Carlos. No habrá muchas más oportunidades para mantener la España del 78. España no puede permitirse ya más discursos partidistas que primen los objetivos de las siglas frente a los de la nación. No puede perderse ni un minuto más en buscar la unión de todos aquellos que quieran defender la Constitución, la unidad, la justicia independiente, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, la propiedad privada, la libertad educativa y todo el catálogo de derechos y libertades que plasma nuestra Carta Magna. Sea como sea y más allá de los criterios políticos de cada cual o de la impresión que cada uno guarde del protagonista del libro, esta es una obra, como decíamos, de pura investigación periodística, repleta de información relevante que nos invita al menos a la reflexión y que ejemplifica esa imprescindible labor crítica del periodismo en cualquier democracia avanzada. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haber querido acompañar a Carlos en la presentación de su primer libro. Es tu primer libro, ¿no? Y es raro porque no conozco a una persona más activa que Carlos Cuesta, periodísticamente hablando. Pero hasta ahora no había escrito ningún libro y entonces Imelda Navajo lo vio y dijo: Carlos, el primer libro que tienes que escribir es con nosotros y sobre Pedro Sánchez. Porque además hay unas elecciones muy importantes a finales de año. Pero no, eran a finales de año cuando se lo propusieron. Sí, hubo que hacer una versión express. Y entonces, de claro, a lo mejor un libro sobre Pedro Sánchez el 24 de julio pierde algo de valor. Entonces, como Carlos es muy trabajador, terminaron el libro a tiempo, lo han presentado y creo que además con éxito y con acierto por el ritmo de ventas que está llevando, cosa de lo que yo me alegro. Ahora mismo va a intervenir después Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y luego hablará el autor del libro, con lo cual no teman, soy plenamente consciente de cuál es mi papel en esta presentación. Así que prometo ser breve. Y si no lo soy, y estoy una hora hablando aquí con ustedes y a ellos no les queda tiempo, siempre podré decir que no les he mentido, que he cambiado de opinión. Porque el gran mérito que tiene el libro de Carlos Cuesta es que empieza el libro diciendo: vamos a relatar las veces en las que nuestro presidente no ha mentido, ha cambiado de opinión. Y ya por la mitad del libro dice: bueno, lo vamos a dejar aquí porque si no, no terminamos. A mí me gustaría decir algo antes de que hablara Isabel Díaz Ayuso y luego tendré tiempo de mantener un breve coloquio con Carlos y preguntarle y contarle alguna maldad más, pero como el protagonista real de hoy es Pedro Sánchez, me gustaría contarles a ustedes quién me presentó a mí Pedro Sánchez. A mí me presentó Pedro Sánchez Carlos Cuesta.
Porque Carlos Cuesta llevaba a Pedro Sánchez de tertuliano a su programa de televisión BOTV. Hoy, de hecho, me he encontrado con otro que también venía. Claro, con Gabriel Rufián. Porque, por lo visto, es que los de este planteamiento político, de esta ideología política, somos muy sectarios, ¿verdad? Allá cada uno con sus responsabilidades. Yo pensé, ¿por qué promociona tanto Carlos Cuesta a Pedro Sánchez? Y ahora entendí, porque él ya sabía que años después iba a escribir un libro sobre Pedro Sánchez llamándole el gran impostor. Yo no tuve a Pedro Sánchez de tertuliano en ninguno de mis programas, pero a cambio tuve a Isabel Díaz Ayuso. Lo digo por si ustedes quieren pensar lo que quieran de Carlos y algo mejor de este humilde periodista. Así que, por favor, Isabel, te está esperando la gente para escucharte, que es a lo que creo que han venido todos. Así que, todo tuyo. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. En primer lugar, saludo al autor del Gran Impostor, Carlos Cuesta, a la directora general de la editorial La Esfera de los Libros, Imelda Navajo, al conductor de este acto, a Dieter Brandau, que efectivamente me dio suerte y de hecho fue la última persona que me entrevistó antes de ser elegida como candidata a presidir la Comunidad de Madrid, en una entrevista épica en la que, no sé si lo negaba, ni siquiera conocía mi futuro inmediato, pero él me hizo las preguntas pertinentes y yo creo que son muy ocurrentes, y volvemos sobre ellas y vemos todo lo que se habló entonces. También quiero saludar a los representantes del mundo empresarial, autoridades, medios de comunicación, a todos. Y quiero empezar dando las gracias, en primer lugar, a Imelda Navajo, directora general de La Esfera de los Libros, muy especialmente a Carlos Cuesta, por invitarme a presentar su libro, así como por las generosas palabras que me dedican él. No sé si, como escribe en el epílogo, soy el mayor freno al plan de destrucción nacional y constitucional de Pedro Sánchez, pero sí creo que lo somos muchos. Lo es el Partido Popular, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza. Creo que es un mérito muy repartido. Y lo es también la sociedad madrileña, los madrileños, ya que el 28 de mayo hicieron dimitir a Sánchez, porque, ante todo, es una sociedad libre, pujante, brava, próspera y orgullosa de ser española. Lo que también puedo confirmar es que en los últimos 4 años nos hemos esforzado mucho por denunciar y poner coto a la obra de demolición institucional y democrática del político más dañino, junto con su maestro Zapatero, de la historia reciente de España. Y no ha sido tarea fácil, pero sé que en todo momento hacíamos lo correcto, a pesar de los ataques y de las campañas que tanto mi equipo como yo hemos sufrido en estos años. No podemos flaquear ahora que quedan menos de 20 días para acabar con este desastroso proyecto de retroceso y de tanto daño a España que ha supuesto el sanchismo. Y por eso necesitamos ahora más que nunca periodistas valientes como Carlos Cuesta, un profesional comprometido con la verdad, que denuncia los abusos desde el rigor y la independencia, es decir, la libertad. Porque sin un periodismo libre no hay democracia. El libro que Carlos ha escrito supone una gran contribución en esa labor compartida de muchos demócratas y de tantos periodistas independientes. Aporta argumentos, valentía y verdad. Es decir, todo lo contrario a lo que Sánchez representa. Porque, como él mismo reconoció hace poco, el sanchismo se define así: maldad, mentira y manipulación. Este es un libro que resulta abrumador porque la situación a la que Sánchez ha llevado a España lo es. En él se describe, por tanto, todo el repertorio de mentiras sobre el que Sánchez ha levantado su proyecto, pero se identifican también las causas que han hecho posible este deterioro de la vida nacional. Y esas causas tienen que ver con la deserción del Partido Socialista del consenso constitucional de la transición, como ahora veremos. La introducción arranca con 4 de las mentiras más recordadas del todavía presidente del Gobierno. La primera, la pretensión de que la Fiscalía debe ser un órgano al dictado del Ejecutivo. El famoso, ¿la Fiscalía de quién depende? Pues ya está. La segunda, le estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres, lo digo 5 veces. La tercera, el indulto no está encima de la mesa. Y la cuarta, él no dormiría por las noches con Podemos en el Gobierno. Por no hablar del adelanto electoral, que se supone que iba a agotar la legislatura, suma y sigue.
Pero igual de importante es la retahíla de mentiras que en todos los órdenes de la vida política ha esgrimido Sánchez y que no siempre son fáciles de recordar, porque son tantas y tan seguidas que una tapa la anterior hasta terminar desdibujándolas. Impedir que caigan en el olvido es una de las virtudes de este libro, que quedará como una gran obra de consulta sobre las peligrosas ficciones que han poblado estos años. Carlos Cuesta las recupera todas, del falseamiento de la trayectoria y el pasado académico y personal de Pedro Sánchez, a su política de pactos inconfesables, de su paso privilegiado por Caja Madrid, a sus vínculos con el régimen venezolano a través de Zapatero y su entorno, de los datos del COVID que nunca llegaron, a la entrega del Sáhara a Marruecos por motivos inconfesables o por lo menos inconfesados, de la realidad social del país a la renuncia a recuperar los 679 millones de los ERE, el mayor escándalo de corrupción de la historia de España. Y así podríamos estar todo el día solo citando las mentiras sobre las que Sánchez ha ido asentando su proyecto de promoción personal y de simultánea disolución de la España que conocemos. Pero para que Sánchez haya podido mentirnos tanto, ha hecho falta que a la vez consolidara su posición gracias al pacto con los secesionistas y golpistas, que ven en él la gran oportunidad para sus pretensiones, como recuerda Otegi, un día sí y otro también, en tono chulesco. Sin embargo, hoy el independentismo ha sufrido un varapalo importante. Ahora que sabemos que la justicia europea retira la inmunidad a Puigdemont y a sus exconsejeros, ¿qué oportunidad tiene Pedro Sánchez de cumplir por una vez con su palabra? En el debate electoral del 2019 dijo sobre Puigdemont: me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. ¿De quién depende esa decisión? Pues eso, estamos esperándole, señor Sánchez. Esta tarea de pactos con los enemigos de España se inicia con Rodríguez Zapatero, el segundo peor presidente de estos 46 años de democracia. Es él quien dio los primeros pasos para que ETA y el nacionalismo radical catalán fueran creciendo políticamente en estos años hasta ocupar una posición dominante dentro del Estado. Sánchez les ha entregado luego el Código Penal, la historia y la transición, convertidas en memoria democrática, y hasta la política de vivienda. Y sabemos que está dispuesto a seguir aflojando el andamiaje institucional para que éste pueda ceder bajo la última embestida de Bildu y los independentistas catalanes cuando ya esté todo a punto. Sánchez en realidad ha sido el continuador de una estrategia política de largo alcance que siempre ha buscado lo mismo: favorecer el auge de los extremos para reducir a la mínima expresión a los demás partidos y sacar fuera del tablero político al Partido Popular, acabar con la obra de la transición, con España como la conocemos, y con él a los valores constitucionales de paz y concordia, a la monarquía parlamentaria y a todo lo que nos hace reconocernos a los españoles como ciudadanos de una de las grandes naciones de la historia. De hecho, con su propaganda y control de las instituciones, casi han logrado una inversión de los valores. Hay un nuevo puritanismo opresor, muy inquietante. Se llega a considerar que es peor lucrarse, incluso ser empresario de éxito, que ser terrorista condenado por delitos de sangre. Lo que se desvela en estas páginas y se narra con todo lujo de detalles es la operación diseñada para mantener al PSOE en el poder con el apoyo de Venezuela y el Grupo de Puebla, de ETA y de la extrema izquierda. Un acuerdo cuyo único fin es acabar con el Estado de Derecho para sustituirlo por un sistema a la medida de sus enemigos. Nunca unos líderes socialistas con tan pocos escaños en el Parlamento hicieron tanto daño a España solo para apuntalar su propia debilidad a costa de las libertades y derechos que los españoles decidieron darse a sí mismos en la transición y han renovado cada vez y cada día con su convivencia. Carlos Cuesta lo detalla todo y al hacerlo está respondiendo a la pregunta que tantas veces me he hecho en voz alta: ¿cómo hemos podido llegar a esto? Hemos llegado a esto porque, como explica en su libro, había un plan trazado para desmontar el Estado. El sanchismo lo ha seguido paso a paso, minuciosamente, a base de ocupar todas las instituciones, amordazar al Parlamento, acosar al Poder Judicial, amenazar a la prensa, demonizar a sectores económicos enteros y señalar con nombres y apellidos a empresarios, periodistas, jueces. Y ha seguido esta hoja de ruta porque unos líderes mediocres y sin escrúpulos no han sabido encontrar otro camino para mantenerse en la vida política nacional, deteriorándola y poniendo en peligro la continuidad de España. Rescato solo una cita literal
que el autor atribuye a Cándido Conde Pumpido, el hombre clave de Sánchez y Zapatero en esta operación. Cuenta que fue designado fiscal general del Estado para arreglar el problema del terrorismo, y lo arreglaré. Voy a ser designado presidente del Tribunal Constitucional para arreglar el problema de Cataluña, y lo arreglaré. Ya saben en qué consisten esa clase de arreglos: en ceder ante los totalitarios en perjuicio del orden constitucional. Porque desde los pactos de Estella y del Tinel, desde la primera y perversa memoria histórica de Zapatero, el objetivo ha sido siempre la transición, que es lo que más odian el guerracivilismo y los enemigos de España. El 75 es la clave. Más allá del 78 es el 75, de la ley a la ley. Y tenemos que tener claro que lo que está en juego es eso, algo previo a la democracia, y es lo que le da su verdadera legitimidad, el Estado de Derecho. Nos lo han recordado los mejores, que la democracia sin ley es una cueva de ladrones. Es otra gran trampa a evitar. Y además hay que recordar también la dimensión internacional de esta ofensiva, la que viene del Foro de Sao Paulo, de ALBA, y que se lucha en buena medida en Hispanoamérica. Y aprovecho también para enviar un abrazo y todo nuestro apoyo a María Corina Machado, que lucha por una transición liberal en nuestra querida Venezuela, el laboratorio del totalitarismo posmoderno que padecemos. A María Corina Machado la han inhabilitado la dictadura venezolana, pero sé y sabemos que siempre va a seguir luchando y que cuenta con todos nosotros. Y queridos amigos, junto a este... ¡Viva usted! ¡Viva su madre! ¡Y viva su padre! ¡Que en paz descanse! Muchas gracias. Muchas gracias. Junto a este plan preconcebido, el otro elemento que explica cómo hemos llegado a esto es la mentira, en que en Sánchez no solo es un defecto personal, sino una herramienta de trabajo. Precisamente porque hace un uso constante, frío y sistemático de la mentira, es posible inventar cómo él hace informes de universidades extranjeras o comisiones con expertos que no existen. Por no hablar de una opacidad cada día mayor en torno a los recursos públicos consagrados en su mayor gloria y brillo personal. Y este deterioro institucional de su estrategia de la carcoma nos lleva también a la ruina. Los mismos sindicatos, de hecho, acaban de denunciar que Correos lleva perdidos más de 1.100 millones de euros a manos de un amigo de Sánchez. O se prometen herencias universales de 20.000 euros a los 18, pero se critican las becas a los mejores estudiantes de formación profesional, porque además de arruinados y desconocedores de nuestra historia, nos quieren dependientes. Al tiempo van dejando las instituciones atadas y bien atadas, desde el Consejo de Radio y Televisión Española al judicial. Se aprueban leyes que hacen caso omiso del Consejo de Estado o de los jueces, y a Dolores Delgado, a la que el Supremo ha de enmendar la plana una y otra vez. La colocan de fiscal de la llamada memoria democrática para, una vez anulada la historia, no seamos libres ni de recordar. Tampoco de usar los mecanismos de transparencia, de pedir cuentas, ni de saber qué piensa la opinión pública a través de un CIS independiente y profesional. Sánchez recorre España en Falcón dando homilías. Pero hay esperanza, y eso es lo que me gusta también del libro. Porque, como escribe Carlos, todos tenemos un reto: recuperar una España libre. Tan libre que se atreva a disentir, pensar y actuar en cualquier materia personal, social, económica, empresarial, sexual o política como desee, desde el respeto a las leyes y a la Constitución. Y esto es, por cierto, lo que representa el presidente Núñez Feijóo. Para el autor y para millones de españoles, España es un maravilloso proyecto que, como todo lo que merece la pena, necesita de gente dispuesta a luchar por él. Como se verá el próximo día 23, somos millones los españoles que estamos dispuestos a luchar con la ley, el voto y la palabra por esa España en libertad. Y entre tanto llega ese día, como propone Feijóo, los políticos sensatos del centro derecha tenemos ante nosotros la responsabilidad de dejar aparte nuestras diferencias y entendernos entre nosotros allí donde sea necesario. Así lo reclama también Carlos Cuesta y yo estoy de acuerdo. Para el PSOE y sus socios hay que hablar como ellos, con sus términos manipulados e indiscutibles, los nacidos de sus laboratorios de ingeniería social.
Ojalá dentro de unos meses estos años parezcan una lejana pesadilla. No será así del todo, porque el Gobierno nos va a dejar una herencia muy envenenada, una deuda antidemocrática que va a hipotecar a generaciones enteras, unos datos de desempleo muy maquillados y unos enemigos de España crecidos que querrán cobrar lo que Sánchez les ha prometido, aunque ni los españoles ni el Partido Popular tengan por qué asumir esos compromisos. Pero qué duda cabe que nuestro país volverá a discurrir por el cauce de la Constitución, el respeto a las instituciones y la libertad. Y sin embargo no debemos olvidar, guarden este libro, no solo para ahora, sino para el día en que todo esto parezca un eco distante. Porque la mayor afrenta que nos ha hecho a los españoles Sánchez es intentar todos los días que olvidemos. Ha querido arrebatarnos nuestra facultad de recordar para que dejáramos de ser nosotros mismos. Ha querido llevarse la memoria, no solo histórica, sino también ética, personal y política de un país, de España y de todos los españoles. Carlos Cuesta nos ayuda en este libro a recuperar nuestra historia reciente y a impedir que triunfe el olvido. España no se merece un charlatán. No merecemos que nos mientan ni que nos vacíen las instituciones y los bolsillos, ni que dejen por los suelos nuestro prestigio internacional, ni que minen nuestra convivencia. Ni podemos permitirnos todo el daño que nos hace, ni todas las oportunidades que nos hace perder. Por eso, o Sánchez o España es lo que hay, no lo duden, o el Partido Popular o Sánchez, es lo que está en juego. Los tiempos oscuros del sanchismo tienen caducidad el 23 de julio y ahora es el momento de la ilusión, la transparencia, la verdad y las ganas que representa el cambio en España. Muchas gracias, Carlos. Te deseo todo lo mejor. No hagas sufrir más a tu público y, por favor, Carlos Cuesta, el autor del Gran Impostor. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Isabel Díaz Ayuso. En una tertulia a mí una vez me dijeron, me dicen, Isabel Díaz Ayuso, porque yo dije Isa, y digo, bueno, para vosotros será Isabel Díaz Ayuso, será la presidenta, para mí es Isa. Quiero dar las gracias a muchísima gente que ha venido, a la editorial, a mi familia que me aguanta jornadas insoportables de 25 horas en la cabeza, a mi mujer, porque eso es un auténtico soporte, tener que aguantar eso, a Imelda, que me ha tratado con un cariño tremendo en la editorial, a Dieter y a todos los compañeros de Libertad Digital que han venido. Por cierto, la frase, que es literalmente cierta, la de Cándido Conde Pumpido, tienen ahí al autor, o sea que si quieren le pueden dar las gracias por haber dado una noticia que es básica para entender qué es lo que está pasando con la invasión de las instituciones en España. Se llama Miguel Ángel Pérez, por si alguien lo duda. Bueno, hay demasiadas personas y como empiece a citar va a haber un problema, es que me voy a dejar alguno, pero lo que sí que quiero dejar claro es que veo a muchísima gente que defiende España, que defiende, a lo mejor con determinadas diferencias políticas, pero defiende una idea de libertad muy clara, que tiene clarísimo que nos tenemos que entender para sacar España del atolladero en el que nos la han metido, del lodazal, y lo digo literalmente, es un lodazal. Cuando tú te cargas el Estado de Derecho, cuando te cargas la libertad, te estás cargando la democracia, y cuando te cargas eso, lo que te queda es algo, yo no sé si es una dictadura, eso cada uno que vaya evaluando en una escala gradual de pérdida de derechos, pero evidentemente te vas alejando de la democracia. Veo a gente que sufre esta historia en Navarra, veo a gente que ha dado muchas vidas, a la Guardia Civil, veo a gente que todo el mundo tiene el convencimiento de que hay que sacar esto de una cosa que es efectivamente el avance de este señor. Y además la portada, que fue un acierto mutuo, la idea partió de Imelda, ahí fuimos construyendo y aparecieron otros personajes. Yo creo que refleja precisamente quiénes son los responsables de este lodazal. El libro no solamente aborda las mentiras de Pedro Sánchez, aborda la gran mentira de Pedro Sánchez. Y la gran mentira de Pedro Sánchez es Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez no está gobernando como hubiese gobernado una persona del Partido Socialista que hubiese llegado de nuevas hace 40 años a España. No es verdad. Pedro Sánchez llega después de una serie de pactos, comienzan en el 99-2000. El año 99, que además me hizo la indicación Jaime Mayor Oreja y tenía toda la razón, porque yo había empezado a escribir la historia y la había empezado a escribir con la traición del Partido Socialista al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Y Jaime Mayor me dijo, Carlos, hubo encuentros previos, porque Alfredo Pérez Rubalcaba también hizo indicaciones de que había que negociar con ETA. Lo digo básicamente porque es que ahora todo el Partido Socialista se empeña en decir el Partido Socialista acabó con ETA, Alfredo Pérez Rubalcaba fue el líder de acabar con ETA. Bueno, pues para acabar con ETA debió mandar dialogar con alguien que debía estar acabado. Es una cosa curiosa, ¿no? Y a partir de ahí, efectivamente, con el pisoteo al Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, nació una estructura de pactos cruzados. Esa estructura de pactos cruzados incluía entregar Cataluña a Esquerra, lo han conseguido, incluía upar a Bildu, lo están consiguiendo, incluía sustituir a PNV por Bildu,
están a un paso, esperemos que a partir del 23J esto empiece a cambiar. Incluía el avance, evidentemente, del comunismo, incluían todas las relaciones venezolanas, por supuesto que sí. Quiero recordar simplemente que una persona llamada José Bono presenta en su primera o 2 primeras semanas a un señor llamado José Luis Rodríguez Zapatero, a otra persona llamada Raúl Morodo. Y a partir de ahí empiezan unas relaciones muy fructíferas desde el punto de vista energético. Ahí lo dejo, no sé si hubo otro tipo de carácter fructífero, pero desde luego sí que hubo un carácter de apoyo clarísimo. Y de ese carácter de apoyo, casualmente, en los años posteriores se decide dar respaldo, incluso financiero, a determinados líderes que acabaron montando Podemos. Bueno, de las 4 mentiras que citaba Isabel, qué curioso, una de ellas demuestra la característica absoluta de Pedro Sánchez, de quien depende la Fiscalía, y le faltó decir de mí, y le faltó decir como el Falcon, y le faltó decir como la Moncloa, y le faltó decir y como la Abogacía del Estado, y le faltó decir y como el Tribunal Constitucional, y le faltó decir y como tantas y tantas instituciones. Las otras 3 mentiras, qué casualidad, que afectan a los 3 partidos en torno a los cuales él pivota. El insomnio era con Podemos, con Bildu nunca pactaría, Bildu, es decir, el heredero de lo que es, de la banda terrorista ETA, y la tercera mentira de esas, la de Esquerra con los indultos. Qué casualidad. Es decir, las 3 patas que componían su estructura de apoyos fueron las 3 patas que él se encargó directamente y nada más comenzar de desmentir. ¿Por qué? Porque era obvio que las iba a necesitar. Hoy vemos mucha algarada, y yo lo entiendo y yo lo critico también, sobre cómo se tienen que entender los partidos de la derecha. Y es normal, cada partido defiende su espectro, es normal, y además de vez en cuando alguno saca las patas del tiesto, y es normal que los periodistas lo critiquemos, es totalmente normal. Pero hay una diferencia abismal entre quien se tiene que entender y se quiere entender para sacar España de una situación de vulneración de las libertades y de retorno a la transición y de retorno a la Constitución del 78, a aquellos que precisamente quieren esas alianzas para acabar con la Constitución del 78, para acabar con la transición y para acabar con los derechos y libertades. A un lado está lo que se llama ahora centro, centro-derecha, derecha. Al otro lado está, yo lo siento mucho, lo tengo que decir, no encuentro izquierda por ningún lado, encuentro extrema izquierda, y a partir de ahí partidos proetarras, golpistas, etcétera, etcétera. Comunistas, diferenciarlos de extrema izquierda, la verdad que me cuesta, ¿no? Pero bueno, supongo que debe haber alguna nota discordante todavía por ahí oculta, yo no la encuentro mucho, entre Partido Socialista y Podemos. Pero la diferencia abismal es que alguien está intentando sacar España de una situación nefasta y alguien la está intentando meter. Yo no creo que haya tenido palabras generosas para Isabel Díaz Ayuso, la verdad. Yo creo que he hecho una descripción, y sobre todo en el epílogo, de algo que es verdad. Cuando tú encarnas ese sentimiento de querer unir a la gente, lo acabas consiguiendo. Y eso te lo demuestran los votos y te lo demuestran las urnas. Cuando tú te empeñas en demostrar qué es lo que te diferencia, pese a que todos los españoles constitucionalistas, que creemos en las libertades, etcétera, estamos pensando que todos los partidos de ese espectro se tienen que entender precisamente para alcanzar una solución a la España que queremos, que es una España constitucional, que es una España abierta, que es una España libre, muy libre, evidentemente hay una diferencia entre unos partidos y otras. Y los partidos que en esto salen horriblemente retratados son los que aparecen en este libro. Yo, es verdad que he hecho descripciones de determinados capítulos más personales de Pedro Sánchez, pero le pediría a la gente, sobre todo, que cuando se lo lea, se lea la parte en la que describo los pactos con ETA. Porque es imposible entender la España actual. Yo sé que a la izquierda del Partido Socialista le molesta mucho que le menciones el tema de ETA. Claro, le molesta porque es el eje de la actuación. Ellos hablan y dice Pedro Sánchez ahora, dice, yo nunca he pactado con ETA. ¿No ha pactado con ETA? ¿Con quién pactó la negociación laboral? Porque está el documento escrito esta mañana, yo lo he enseñado en una televisión. Todavía había tertulianos que lo negaban y he tenido que mostrar el documento. Un documento con el sello del Partido Socialista, con el sello de Podemos y con el sello de Bildu, donde aparecía punto 1 la derogación de la reforma laboral. ¿Cómo que no lo habían pactado? ¿Qué han hecho con cada uno de los presupuestos? ¿Por qué salía Otegi a decir, claro que estamos cambiando presupuestos por presos? Porque han soltado a 32 etarras, 32, los han escarcelado. A estas alturas no solamente ha acercado a las prisiones, no, eso ha sido un paso previo. Después han escarcelado a 32, de hecho judicialmente se está consiguiendo retornar a alguno de ellos porque no había soporte jurídico alguno para soltar a esos etarras. ¿Qué ha pasado con toda la entrega de Navarra? ¿Cómo se ha compuesto la formación de gobierno ya del anterior de María Chivite en Navarra? ¿Cómo se ha compuesto? Con permiso y designación de Bildu. ¿Cómo se ha hecho todo el reparto de todas las finanzas municipales en Navarra que se ha entregado? ¿Cómo se está trazando toda la euskaldunización de Navarra? ¿Cómo se está trazando? A petición expresa de Bildu. ¿Cómo se ha hecho la ley de memoria democrática? No cambió los artículos Bildu, los cambió. De hecho, lo único que puede tener medianamente normal Bildu es que después de hacer la fechoría va y te lo dice. Por eso te ha metido a 44 terroristas en listas. ¿Cómo puedes estar defendiendo que tú no pactas con etarras cuando tienes 44? ¿Cómo puedes defender que no pactas con etarras cuando desde las elecciones del 15 Bildu ha metido 89 etarras condenados
en sus listas, que no ha metido 89. ¿Alguien se imagina lo que ocurriría? Yo el otro día ponía el ejemplo de José Manuel Soria. A José Manuel Soria, bueno, fruto de determinadas acusaciones, se acabó diciendo que una persona que había mentido no podía permanecer en el gobierno. Alguien que había mentido no podía permanecer en el gobierno. No, pero lo podía atesorar y tener en propiedad, por lo visto. Bueno, si José Manuel Soria se tenía que marchar, 89 etarras en listas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bailar una sardana, ¿qué es lo que tienen que hacer? O sea, el nivel de putrefacción al que ha llegado la explicación, argumentación, diseño, delineado y aplicación de la política en España por algunos de los partidos es insoportable. Y efectivamente por eso surge el libro. Ha habido gente que me ha dicho, en plan, así, no sé si era acusatorio, no lo sé, me dicen, ¿has sacado el libro para que se vaya Sánchez? Sí, he sacado el libro para que se vaya Sánchez. Sí, sí. Y ahora les toca a ustedes que se vaya. Muy bien, un aplauso para... Ahora, antes de terminar, vamos a tener un breve coloquio con el autor para exprimirle un poco más y que nos cuente algo más de este libro. Yo, ya que han venido al acto, les voy a leer una frase de este libro que no lo tienen ninguno de ustedes, aunque hayan comprado el libro, ¿qué es lo que deben hacer? Leerlo está muy bien, pero como dice Luis Herrero, primero hay que comprarlo. O se lo hayan regalado. No es un error de imprenta, Imelda, no te preocupes. Me he traído mi propio libro porque en la dedicatoria que me puso Carlos, voy a leer una parte, dice: para Dieter, un amigo que se preocupa más por mí que yo mismo. Y como en el resto del libro, esto también es verdad. Soy el único sensato del grupo Libertad Digital. No se rían, que es verdad. Aquí hay mucha gente de Libertad Digital, de radio, de Libertad Digital Televisión. Son todos unos kamikazes. Dicen lo que piensan, sin pensarlo. Y luego, las consecuencias... Yo no tenía canas en las barbas hasta que les conocí a esta gente. Y por si no teníamos suficiente con el de por las mañanas... Fichamos a Carlos Cuesta, que siempre formó parte de Libertad Digital y Radio, siempre le sentimos como tal de nuestra casa. Pero hablo de la insensatez, a lo mejor no es la palabra, pero sí la valentía. Yo creo que formo parte de una compañía de valientes, porque en un momento en el que nada menos que el presidente del Gobierno de España no está dudando en señalar a los medios de comunicación y a los periodistas, no solo como los enemigos de Sánchez, sino como los enemigos del Gobierno de España, que en cenáculos con empresarios madrileños quieren derrocar un gobierno, no por los votos, como decía antes Isabel Díaz Ayuso, sino con conjuras extrañas y poderes ocultos. Y en este momento, este señor saca un libro en el que llama al gran impostor a Pedro Sánchez y encima hace esta portada que debe dar miedo hasta a Pedro Sánchez. No, a él no. No, pero hablando de miedo, ¿no hay miedo, don Carlos? ¿No conocen ustedes esa palabra que es tan útil en algunos momentos para la profesión periodística? ¿Y tú me lo preguntas? No, yo, vamos, sinceramente creo que si te metes en esta profesión o si te metes en la profesión política hay otra gente que lo entiende de otra manera, ¿eh? Son simplemente posiblemente el 85 o el 90% de los que no lo creen así. Pero si te metes en esta profesión tiene que ser para esto. O sea, si te metes en esta profesión y si no, pues montate lo que quieras, un gimnasio, si es una profesión muy sana, vives tranquilo, ves ahí las cuotas todos los meses, no pasa nada, nadie te insulta. Pero si te metes en esto y accedes a información, tienes que trasladar esa información. El libro, tú lo has visto, Dieter, ¿hay calificaciones? Pues no demasiadas. Hay aportaciones de datos, cronologías, documentos, fechas, cifras, por todas partes. Por todas partes. O sea, yo me niego
a saber que Pedro Sánchez intervino en asambleas decisivas de Caja Madrid ordenando operaciones de las que hundieron Caja Madrid y no contarlo, me niego a ello. Me niego a decir que Pedro Sánchez no tenía ninguna vinculación con Caja Madrid cuando obtuvo un crédito hipotecario en el que tenía una rebaja de 1/3 de lo que pagaba por intereses. A los que están aquí, alguna entidad financiera les ha rebajado 1/3 de los intereses, que levante la mano. Y si no, pues que se vaya, porque según Pedro Sánchez tampoco ha mentido en eso. Entonces yo me niego a saber que de los 12 asesinatos que ha propiciado la asquerosa banda terrorista ETA a gente del Partido Socialista, de ellos prácticamente la mitad se produjeron entre el año 2000 y el año 2003, justo cuando Rodríguez Zapatero tenía que decidir si iba contra ellos o iba con ellos. Evidentemente optó por la segunda. O sea, yo me niego a saber cosas, porque si no, es que no sería digno estar ni en una radio, ni en un periódico, ni escribiendo un libro, ni en teles. Es indigno. Si tienes acceso a esa información, tú tienes una responsabilidad obvia y tienes una responsabilidad tuya profesional con la que lo tienes que trasladar. No te puedes quedar ese tipo de cosas. O si sabemos qué es lo que ha ocurrido con todas las relaciones de Begoña Gómez a través de AP de Maroc, entidad que engloba a 20.000 ejecutivos primados y privilegiados por el régimen marroquí, justo cuando le están reventando el móvil al presidente, pues tienes que contarlo. A partir de ahí, como está todo cotejado con documentos, bueno, pues oye, los tribunales son un campo, gracias a Dios, todavía libre, así que si quiere querellarse lo tiene muy fácil. Abogados del Estado no le van a faltar, ¿verdad? Es curioso porque la parte del libro que más me ha gustado es en la que menos sale el nombre de Pedro Sánchez. Hacía en parte referencia antes Isabel Díaz Ayuso en su intervención. Hay un capítulo que se llama la España que debe ser la España que debe defender la derecha. Y a mí, con permiso de Imelda, ¿puedo leer una parte, Imelda? ¿Puedo? Luego depositan €1 porque es parte del libro. No pasa nada. Al final me tocará pagar. Pero viendo que en esta presentación hay gente de los dos partidos de la oposición, del PP y de Vox, me gustaría leer una parte del libro que, sinceramente, yo conozco a Carlos Cuesta desde hace 20 y muchos años. Él estaba entonces en Expansión, yo estaba entonces en Libertad Digital, pero en El Periódico. Y yo creo que es de lo mejor que has escrito. Y es la parte en la que dice así: España no puede permitirse ya más discursos partidistas que primen los objetivos de las siglas frente a los de la nación. No puede perder ni un minuto más en buscar la unión de todos aquellos que quieran defender la Constitución española, la unidad de España, la justicia independiente, la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, la propiedad privada, la libertad educativa y todo el catálogo de derechos y libertades que plasma nuestra Carta Magna. Y todo es todo, desde la libertad de empresa hasta la de expresión, pasando por la plena libertad sexual, hasta el derecho a no ser confiscado vía impuestos. Ni Vox debe ver al PP como un enemigo, ni el PP tiene derecho a hacer lo mismo con Vox. El momento es ahora y no habrá muchos más. ¿Hasta ese punto ves tan importantes las elecciones del próximo 23, Carlos? Totalmente. Vamos, pero de hecho no es que lo vea yo, es que lo ve un señor llamado Pedro Sánchez, por eso las ha puesto un 23J para que ustedes no vayan a votar. Si él no las viese absolutamente decisivas, no las hubiese puesto en mitad de unas vacaciones. O sea, esto es de cajón, de verdad. Pero sobre todo hay una cosa que es muy importante. Yo les pediría a todos ustedes que hagan una especie de simulación de lo que hubiesen pensado hace 20 años. Y que hubiésemos llegado un buen día, ponemos la televisión, ponemos la radio, ponemos a Dieter y escuchamos las noticias de el Partido Socialista pacta con Bildu la gobernabilidad de Navarra y el Partido Socialista pacta con Bildu la entrega de todo el control financiero de los municipios de Navarra y el Partido Socialista pacta con Bildu la reforma laboral y el Partido Socialista pacta con Esquerra el indulto a los golpistas y el Partido Socialista oculta los datos del COVID, de las muertes, literalmente, y el Partido Socialista introduce una ley que va contra la propiedad privada porque se lo piden los comunistas y el Partido Socialista se traga 44 etarras metidos en listas de Bildu. Si hace 20 años, 25, 30 años nos hubiesen soltado todas estas noticias de golpe, nos hubiésemos pensado que estábamos en otro sitio. Hoy las masticamos con tranquilidad. Por eso es tan importante el 23J.
porque el deterioro de la calidad democrática que estamos viviendo es difícilmente evaluable con la vista puesta en un día más otro día. Pero si echamos la vista atrás 2 décadas, 3 décadas, el deterioro es brutal. El deterioro es brutal. En estos momentos, dentro de las filas del Partido Socialista, yo no creo, el cuento este famoso del varón rebelde, de verdad, yo lo de rebelde sin causa, no sé. Yo no he visto gente menos rebelde que los varones rebeldes dentro del Partido Socialista. Pero yo no creo, sinceramente, que queden bases dentro del Partido Socialista que sean rebeldes contra lo que hay que serlo. Ellos se pueden rebelar contra una persona porque ha caído y les ha quitado los cargos, Pedro Sánchez, y es lo que va a ocurrir el 23J. No se van a rebelar contra la estructura de pactos, que es la estructura del Tinel, que es la estructura del cordón sanitario, que es la estructura diseñada por una banda terrorista llamada ETA. No se van a rebelar contra eso. Uno de los 2 grandes partidos de gobernabilidad de España. O sea, todos los países funcionan, y a mí me hace mucha gracia cuando se habla de esta historia de no, es que el Partido Popular y Partido Socialista se tienen que entender. Partido Popular y Partido Socialista no se pueden entender porque hay un partido que se llama Partido Socialista que decidió ser traidor a España y a la Constitución. O sea, encontrar un país en el que uno de los 2 grandes partidos de gobernabilidad haya decidido ser traidor a la Constitución es muy complicado. En España ha ocurrido. Los pactos son, y por eso citaba yo las 3 mentiras, las 3 a las que hacía alusión Isabel, el pacto es un pacto para destruir nuestro sistema constitucional y dar paso a un sistema no sé de qué, en el que no se reconoce la democracia representativa, en el que se pide una democracia asamblearia, en el que les parece normal que alguien que monta un golpe separatista 1 de octubre contra la Constitución y todos los españoles sea indultado, en el que parece normal que haya asociaciones que se dedican, por poner un ejemplo, a secuestrar niños, en el que les parece normal que haya sueltas de violadores de 100 en 100, en el que les parece normal que alguien que ha derrochado todo su trabajo, su dinero, en ahorrar, en conseguir tener una vivienda, en ponerla en el mercado de alquiler, de pronto lleguen unos ocupas, se les metan y tarde 48 meses en recuperar la vivienda. O sea, ese es el régimen que quieren imponer. Y algunos lo que defendemos es que no. A mí me hace mucha gracia cuando dicen esto de ultraliberal. Yo no he visto posición más moderada que la de un liberal. ¿Qué es el liberalismo? El liberalismo es tenemos un RIN, un marco de entendimiento, unas reglas del juego, se llama Constitución Española, y dentro de ese marco cada uno que piense lo que quiera y que haga lo que quiera, con respeto a las reglas del juego. ¿Eso es radical? Pues radicalmente bueno, ¿sí? O sea, esa es la radicalidad que se supone que nos imputan. O sea, es radicalmente maravilloso. Si alguien quiere poner una empresa, ¿por qué hay que bombardearle? La historia del observatorio de los beneficios. Ah, ¿qué queréis? Empresas que quiebren. Muy bien, maravilloso. ¿Y luego qué hacemos con los parados? Ah, es que así como nosotros somos el partido de los vulnerables, tenemos más votos. Maravillosa teoría. España se enfrenta el 23J efectivamente no a una votación normal, no a la salida de Pedro Sánchez, no. Se enfrenta a una tendencia en la que ha entrado uno de los 2 grandes partidos, el PSOE, de traición a la Constitución. Claro que son decisivas. Tú que, Carlos, has estudiado, no iba a decir al personaje, pero creo que Sánchez se le enfadó el otro día que Feijóo se refiriera a él como este personaje. Así que tú que has estudiado a nuestro presidente del Gobierno y que además fuiste la persona que lo creaste mediáticamente. Que, por cierto, es en lo único en lo que ha pasado por de puntillas Carlos Cuesta en el libro. Carlos se mete con Sánchez diciendo... Oye, tú también venías, ¿no? Sí, sí. Hombre, yo venía porque tú me llamabas. Bueno, recuerdo que estábamos Isabel y se me ocurrió preguntarle qué es la presión fiscal a Sánchez y cómo se enfadó. Bueno, porque no se lo sabía. Pero pasas de puntillas, es verdad, dice, Sánchez presume de haber estudiado en el Ramiro de Maeztu, pero se olvida que había ido al colegio privado. Sánchez presume de haber estudiado en la Complutense, pero se olvida que iba a un centro privado adscrito a la Complutense. El PSOE mandaba a Sánchez a BO7. No, mandaba a BO7, no, mandaba al programa de Carlos Cuesta en BO7. Y tú que le conoces desde entonces, que le has conocido... ¿De cuánto estaríamos hablando? Pues yo creo que eso fue año 2008. Que le conoces desde hace 15 años, que le has estudiado, que le has visto como presidente. La pregunta es, ¿él ha llegado hasta aquí, con quien ha llegado hasta aquí políticamente, por una cuestión de necesidad, por una cuestión de utilidad, o podría haber empezado por otro camino? Porque tú en el libro vas hasta la biografía del colegio de Sánchez, en el que hay gente que dice, no, Sánchez no tenía ninguna significación política, no tenía nada, hasta que apareció en un programa de Telecinco, Moros y Cristianos, alcalde, y se metió con Baltasar Garzón, defendiendo los GAL. Defendiendo los GAL. ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Bueno, ¿es por una cuestión de utilidad política? Es decir, ¿Sánchez podríamos haber tenido un presidente que hubiera pactado con Ciudadanos y que hubiera llevado al PSOE por otro camino? Lo intentó. ¿O Sánchez
el camino que es el que él ha querido marcar y el que él deseaba, que era pues con los que aparecen en la portada de tu libro, Pablo Iglesias, Otegi o Rufián? Él nunca ha querido compartir el poder, él quería el poder para él. Otra cosa es con quién le ha tocado bailar. Él intentó un pacto con Ciudadanos y a él, qué casualidad, entre el 14 y el 17 lo apean de la Secretaría General. O sea, él llega por primera vez el 14, en el 16, con la famosa repetición de elecciones, el Partido Socialista decide que hay que dejar gobernar en solitario a Mariano Rajoy y acaba saliendo. Y retorna en el 17 con la famosa historia, que yo me parto de la risa con esto, lo del Peugeot. He cogido el Peugeot. Yo creo que no ha pasado más horas de garaje ese Peugeot en su santa vida. Debía tener más polvo aquello. Lo digo simplemente para que la gente una determinadas noticias que vamos descubriendo. Francisco Martín, esa persona que nos ha tocado sufrir como delegado del Gobierno, que es la misma persona que ha dicho que los bilduetarras han hecho más por España y salvado más vidas que los que llevamos. Hoy no sé si llevo, no, hoy cinturón no. Vamos, hay veces que coincido, hasta calcetines, 2 pulseras, una de la Guardia Civil y cinturón. Bueno, pues yo he debido matar hasta el gato. Bueno, pues esa persona fue el encargado de la fundación que llevó el crowdfunding que aupó a la Secretaría General a Pedro Sánchez. Y ahora le vemos diciendo que todo lo que le debemos a los bilduetarras. Lo digo para que la gente vaya uniendo determinados datos. Él quería el poder. Punto final. A él le han acompañado desde el primer día determinada gente, veo por ahí a Carlos, un gran amigo, García Danero. Él sabe perfectamente y podría darnos datos, por ejemplo, de Santos Cerdán. Santos Cerdán le ha acompañado sistemáticamente. Santos Cerdán es el eje de negociación con Bildu. Santos Cerdán es el secretario de organización en estos momentos del Partido Socialista y el eje de negociación con toda la parte separatista, PNV, y la parte separatista, que no solamente tiene calificativo separatista, sino proetarra, que es Bildu. Y la han acompañado desde el primer momento. Todos eran versátiles, o sea, necesitaban llevarlo al poder, pero Pedro Sánchez no tenía una opción clara de si prefería a Ciudadanos, si prefería al otro. El equipo que le rodeaba sí. El equipo que le rodeaba y quienes le designan y quienes lo aupan y quienes después de darle la elección por intentar pactar con Ciudadanos lo rescatan precisamente porque hace la famosa entrevista, no sé si os acordáis, una entrevista con Jordi Évole donde dice me he equivocado en todo. O sea, cuando yo descalificaba a Podemos no me di cuenta de que Podemos, por cierto, era cuando yo lo descalificaba antes de ayer. Dice, pues no me había dado cuenta de que Podemos era maravilloso y no me había dado cuenta que nos teníamos que entender con toda la izquierda y que necesitábamos un frente amplio. O sea, él recapacita de decir que quiere estar con Ciudadanos a decir que quiere estar con Bildu, Podemos y Esquerra en 48 horas. ¿Y cuál era la diferencia entre esas 48 horas? Que lo habían sacado de la Secretaría General del Partido Socialista. Pedro Sánchez es así. Pedro Sánchez ha asumido esta estructura, él no la quería. Él lo que quiere es, o a quien quiere es a sí mismo. Él quiere su Falcon, él quiere la estructura de la Moncloa. Yo no sé qué es más peligroso, literalmente, llevar a la política. Si alguien muy convencido del mal, José Luis Rodríguez Zapatero, o alguien muy convencido de su bien personal, Pedro Sánchez. Cualquiera de los dos me producen pavor. Ahora, el problema que tenemos es que nos ha llegado el segundo después del primero, con lo cual el primero ha aportado la maldad y el segundo el continuismo, y en esas estamos. Nos da tiempo a una pregunta más, Imelda, una solo, te va a interesar. ¿Crees que va a haber oportunidad de un segundo libro sobre Sánchez? ¿Que Sánchez, después de las elecciones, pase lo que pase, se va a quedar o se va a ir? ¿Va a haber un gran impostor segunda parte? Bueno, yo creo que él se va a quedar en la medida en la que no consiga un trabajo fuera. Le importamos, yo creo, literalmente lo mismo a España que sus votantes, que su partido. Exactamente lo mismo, nada. Si él consigue un empleo bien dotado de jet privado, bien dotado económicamente, se irá, no va a tener ningún problema. Si se tiene que quedar porque no encuentra otra cosa, se quedará. Yo, y de hecho lo hablábamos cuando definimos el porqué del libro, me decía Imelda, un libro de Pedro Sánchez, y yo, bueno, están las cámaras, pues que lo recojan, ¿no? Lo dije, me parece un personaje hueco, totalmente hueco. O sea, es la continuidad de un plan que no ha trazado él. En el momento en el que acabe, yo lo que espero es que ese personaje hueco desaparezca de nuestras mentes y que esto dé paso a una España de defensa real, para empezar de la propia España, para continuar de las libertades, para proseguir de todo el catálogo que aparece recogido en la Carta Magna, del entendimiento entre los ciudadanos. A mí me hace mucha gracia cuando él habla y dice, ¿cómo se ha tensado la relación? Ah, que pensabas que se iba a relajar pactando con 44 etarras en listas. Claro, una cosa de relajar la tensión muy maja, ¿no? Y metiéndote ocupas en las casas y no protegiendo a los propietarios. Claro, es lo normal, que la gente se relaje. Y auspiciando y respaldando a partidos que tienen a sus cúpulas condenadas por golpismo. Claro, es lo suyo para relajarse. Yo sinceramente espero que si él se queda, o creo lo que puede ocurrir, que si él se queda, la izquierda esté abocada a una crisis muy potente. No veo en las bases de la izquierda un convencimiento de qué es lo que tiene que ser la izquierda.
recuerdo una frase de Eligio Hernández, el que fue fiscal general con el Partido Socialista, persona con la que yo he hablado muchísimo y tiene unos planteamientos, en aquella época a lo mejor no eran tan notablemente sensatos, en estos momentos tengo que decir que aparte de buen amigo, tiene planteamientos muy sensatos, y Eligio Hernández me dijo una vez, y me dice, el Partido Socialista avanzará mucho el día que se dé cuenta de que lo que es bueno para el Partido Socialista es bueno para España. Pues eso. Yo como creo que diría Pedro Sánchez, pues ya está. Vamos a dejarlo aquí, Carlos, porque hay que dejar a la gente con ganas, y tú tienes esta noche una tertulia en un programa de radio estupendo que invito a la gente que escuche, porque está Carlos Cuesta. Muchísimas gracias a todos por haber venido, pero sobre todo gracias a Imelda y a Carlos por haberme invitado a la presentación, a Isabel Díaz Ayuso por haber querido participar, y a todos los presentes, incluidas autoridades como el alcalde, por haber querido acompañarnos. Recuerden, está muy bien leer el libro, Imelda, pero lo primero es comprarlo. Que si no, esto no funciona. No lo pirateen.